En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio CAI, la primera radio judía en idioma español, la radio que ha recorrido mundo y recorrido, unido audiencias en idioma español en todo el mundo judío, en toda América Latina, en Israel, en Estados Unidos. eh, el fruto del trabajo incesante de Miguel Stuerman, acompañado de este excepcional pilar de Danny Salzman, y estamos junto a ellos con este periodista joven lleno de calidades. Nos sumamos a las condolencias por la pérdida familiar irreparable que has tenido, muy querido Martín. eh, Martín Ciruelo, que nos acompaña magistralmente en estos Klicksberg en la pospandemia. Acá Bernardo Klicksberg, sumidos en la preocupación, como todo el mundo judío, en un día muy especial, porque se cumple un mes de luto por las víctimas del 7 de octubre, las víctimas de este ataque feroz, misericordia, asesino, eh, simplemente abrir la puerta y ser asesinado eh, por ser judío y por vivir cerca de Gaza, en las cercanías de Gaza, creyendo que abrir la puerta en cualquiera de los kibutzim, en las cercanías de Gaza, implicaba encontrarse con una cara amiga y encontrarse en lugar de eso con una horda de energúmenos sedientos de sangre, de víctimas, que citaban en matar, cuya consigna era matar, matar la mayor cantidad de inocentes, de civiles en el menor tiempo posible, antes de que pudieran llegar defensores, o que los Kibutzim pudieran juntar las pocas armas que les dejaron para la autodefensa y tratar de organizar, como sucedió en varios casos, alguna forma de defensa mientras llegaban el ejército del pueblo de Israel, la Ganá, y los defensores organizados para poder protegerlos. Hoy se cumple un mes, entonces las instituciones judías de todo el mundo, de Israel y de la diáspora, las principales instituciones judías organizadas, entre ellas la Agencia Judía, el Keren Kayemet, el gran comprador en nombre de todo el pueblo judío de las tierras de Israel para que fuera por siempre un Estado basado en sus propias fuerzas y en el trabajo de sus agricultores, que no existían en el comienzo, pero que fueron forjados en el camino de la construcción y de la independencia, que llevó a la proclamación del Estado de Israel, eh, eh, el Keren Kayemet, el Keren Ayesot, el Fondo Nacional Judío, que unió desde el comienzo, y mucho antes también, a los posibles donantes de recursos para ese Estado que era
un sueño, una utopía en la mente de su genial eh, creador intelectual, de Teodoro Herzl. Si lo queréis, será una leyenda, decía Herzl en su libro que recorrió el mundo entero, el Estado judío. El gran periodista vienés que se sintió totalmente sacudido por el caso Dreyfus, que asistió a los debates, que vio el antisemitismo desbordado en pleno en uno de los supuestos países más cultos del planeta, Francia, encarnizado con un oficial judío, Adolf Dreyfus, al que se le quiso hacer el chivo emisario de la venta de secretos militares franceses a un país enemigo para ocultar al verdadero culpable, a Esterhazy, un oficial de la aristocracia del Estado francés, al que se había lanzado la consigna por parte de la élite que había que ocultarlo de los cargos de alta traición que le correspondían por su rol infame. Cambió secretos de Estado que comprometían totalmente la seguridad de Francia por dinero simplemente que había perdido en las salas de juego, en medio de borracheras. Y el elegido fue un ejemplar oficial judío francés, eh, sin ninguna causa posible, ejemplar en su modo de vida y en su comportamiento en el ejército francés. Teodoro Herzl cubría el juicio a Dreyfus, en el que fue condenado culpable para siempre virtualmente. O sea, surgieron los defensores, surgieron intelectuales muy lúcidos, como el mayor escritor francés, Emilio Zola, que no tenía ninguna relación con el judaísmo, no era judío y no tenía ningún vínculo, era de pura estirpe francesa, pero se sintió sacudido totalmente por el nivel de la injusticia, entendió que se estaba juzgando a un inocente totalmente para tapar las culpas de un culpable de rancia aristocracia, y asumió la defensa pública de Dreyfus, y eh, llevó esa defensa pública a la tribuna pública y a los tribunales. Lo defendió con absoluta vehemencia y reuniendo prueba tras prueba de su total inocencia. Dreyfus fue condenado en el juicio en el que estuvo Herzl a la Isla del Diablo, uno de los peores lugares de reclusión de toda Francia, por una larguísima condena. La condena tuvo que ser revisada cuando empezaron a aparecer las pruebas aplastantes de su inocencia. Fue revisada, pero no fue levantada en una primera instancia, porque el odio antisemita desatado fue muy duro. Toda Francia se dividió en los antisemitas y en los no antisemitas. eh, y costó muchos años y muchos juicios
porque de ahí fue, no se conformó con que se lo sacara de la isla del diablo. Quería que su nombre fuera limpiado totalmente, que se correspondiera con la verdad que empuñó Emilio Solá con el famoso escrito Yo acuso. Yo acuso y acusaba al Estado francés y a la aristocracia francesa y a las élites de buscar un chivo emisario, buscar un inocente para absolver a un culpable. Eso dejó una marca total en la personalidad y la vida de Emilio Solá, el más famoso escritor de novelas de Francia. Se transformó en el defensor de la ética del país, y ese choque entre una condena absoluta de por vida a un inocente, y las pruebas aplastantes que tenía Emilio Solá en Yo acuso, recolectadas una a una. Surgió la visión de Herzl que los judíos nunca estarían en paz y libres de la persecución antisemita si no tenían un Estado propio, que pudiera defenderlos, que pudiera respaldarlos. Y surgió de allí el primer Congreso Sionista Mundial, y el sueño de la visión de un Estado propio era posible. No fue a través de los medios que concibió originalmente Theodor Herzl. Fue una generación de pioneros que se entrenaron en los pre-kibutzim, digámoslo, en Polonia y en Rusia, donde vivían una mayoría de los miembros del pueblo judío. Quien le seguía era el Estado de las tierras de Palestina, donde había un Yishuv, una comunidad judía que iba creciendo y que llegó en la época de creación del Estado del medio millón de judíos. Y juntaron todas las fuerzas de la primera aliada, la segunda aliada, fundando kibbutzim, tomando el destino en sus propias manos en esa tierra que había sido habitada por siglos de siglos por los judíos junto a los árabes, y fueron redimiendo la tierra pedazo a pedazo. Y David Ben Gurión, con su visión excepcional del futuro, sus dotes de estadista descomunales, fue haciendo la historia rodeado de los cofundadores del Estado, de los nombres que llenaron pronto los cargos del Estado que estaba naciendo a fuerza de heroísmo, el Estado de Trumpeldor, el Estado que tuvo como primer presidente a un científico eminente inglés, Chaim Weizmann, cuando Einstein rechazó la propuesta de Ben Gurión para que él fuera el genio judío mayor del siglo y de gran parte de la historia, el que veía 100 años adelante lo que iba a suceder y concibió teorías en su cabeza, casi cine instrumental científico, que se verificaron en la práctica, como la teoría de la relatividad y otras invenciones geniales que le valieron a muy temprana edad el premio Nobel, porque revolucionó los cimientos de la ciencia en el mundo entero. De David Ben Gurión,
no dudó en cuando la historia se abrió en dos vías. Una vía era la de todos los que lo presionaban desde el exterior para que resignara el sueño de un Estado, de proclamar un Estado judío independiente y optara por alternativas muchísimo más modestas, pero más viables en aquella época en términos de los opositores a un Estado judío independiente, los antisemitas de todo tipo, los que veían eso como una aventura condenada a la destrucción y al fracaso ante la posible invasión de los siete estados árabes adyacentes con muchos más medios, riquezas, dictaduras autocráticas, la mayor parte de ellas encabezada por Egipto, el Egipto del rey Farouk. David Ben Gurión vio más lejos y proclamó el Estado, dijo, es ese camino o el otro camino. El otro camino nos conduce a una situación de riesgo, de guerra casi inmediata con los siete estados, pero guerra basada en crear el Estado que tenemos como mandato en la Biblia, en la historia, y que fue destruido varias veces en sus cimientos, y crearlo esta vez sobre cimientos de patriotismo, de sionismo, de retorno a Sion, al imperio de la sabiduría judía, de la fe judía, de las creencias bíblicas, de la infinito lucha por el conocimiento que se desarrolló durante siglos a través del Talmud, de las discusiones talmúdicas y entre los sabios, el mandato de los profetas que ordenaban crear un Estado basado en la justicia social, en la democracia, en la justicia social, en su plenitud. Y él lanzó el Estado independiente, lo llevó al foro máximo que tenía el mundo, que salía del genocidio más importante de la historia, el holocausto, de haber exterminado a la tercera parte del pueblo judío bajo la férula de un dictador como no había conocido el género humano de Adolf Hitler y sus jóvenes nazis y sus pléyades de convertidos al lema de matar para crear el imperio que se extendería en todo el planeta. David Ben Gurión proclamó el Estado, la votación en las Naciones Unidas fue a favor de la creación del Estado de Israel y le dio una base jurídica de derecho internacional al Estado que había que crear inmediatamente. Después vino la guerra de la independencia, que había que crear a la valentía, alía incesante ayuda de la diáspora que saltó de alegría de un extremo al otro del planeta, desde los gauchos judíos en la Argentina, que cantó Gerchunov, hasta las vastas de comunidades judías de Varsovia, de Moscú, de toda Rusia, recorriendo toda Europa. El Estado fue efectivamente la respuesta y por eso estaban confiados, después de 75 años de Estado de Israel, protegiéndolos y creciendo, dándoles todo para que crecieran junto con él. Estaban confiados los que abrieron las puertas cuando se golpeó en ellas el 7 de octubre. Y fueron, desgraciadamente, su fe fue traicionada, o sea,
los que entraron allí subrepticiamente, todavía no sabemos cómo lo hicieron, todos los altos mandos de la Haganah del ejército de Israel, el Sahal, hoy el ejército del pueblo de Israel, han prometido hacer autocrítica muy severa de lo que sucedió inmediatamente de que finalice la guerra, crear la guerra contra el genocida Hamas, crear las comisiones investigadoras necesarias para que se juzgue a los culpables y paguen el precio de haber permitido que se llegara a este estado de cosas que estaba prediciendo. En, en la Argentina dice el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, es la primera regla, porque si no vendrá el de afuera y los subyugará. Los hermanos se desunieron en el último periodo y se debilitaron fuertemente con ello. Del otro lado estaba, y todo esto será recordado en el día de hoy, 7 de noviembre, al cumplirse un mes. El programa lo recibirán recién el domingo próximo, pero hoy se cumple el día del recuerdo, para hacer luto, para rendir homenaje a los 1.400 hermanos judíos en Israel asesinados, entre ellos 250 chicas y jóvenes que vinieron a cantar música, poemas, a bailar cerca en el Estado de Israel, cerca de la frontera con Gaza, y fueron asesinados masivamente desde motocicletas acondicionadas técnicamente para dar grandes saltos voladoras y armadas con armamento mortífero, que no tuvieron piedad de nadie, de la chica judía alemana que vino acompañando a sus hermanos israelíes, de los jóvenes que alcanzaron a decir por teléfono: nos están matando, no hay nadie para defendernos, no tenemos armas, y ahí fueron acallados para siempre. Todo esto se recordará en el día de luto de hoy, y también se recordará que el pueblo judío se unió, reunió todas sus energías y se lanzó a enfrentar al enemigo que quería aniquilar. Aniquilar era la palabra que era el lema: aniquilar el Estado completo de un extremo al otro, llegar a las ciudades que patronizaban el éxito de la gran gesta de Israel, de ciudades como Tel Aviv, emporio de la ciencia y la tecnología, de las startups, capital de las startups en el mundo entero, creadora de riquezas científico-tecnológicas que donó al género humano, excepcionales. Por un lado, el ejército asesino que lentamente durante mucho tiempo fue construyendo una ciudad subterránea de 500 kilómetros, los túneles, especialmente construidos debajo de hospitales, para protegerse con los hospitales que estaban arriba. Un gran periodista americano preguntó estos días a un dirigente de Hamas: ustedes, si hubieran utilizado
donaciones ingentes que les llegaron de Qatar, que los financiaba en parte importante, y de Irán, que los protegía y les enseñaba los secretos del asesinato y del genocidio, desde que tenían bien guardados los ayatolas que construyeron ese imperio del mal y de la represión y de la absoluta falta de libertad. Si ustedes se hubieran usado esa plata en lugar de construir túneles para poner allí a los ejércitos genocidas y las armas del genocidio, la hubieran utilizado para construir, como se hizo en Israel, espacios blindados donde pudiera refugiarse la población ante los bombardeos constantes, hubieran salvado a los palestinos de los que hablan permanentemente, a la sociedad civil palestina, la hubieran protegido de los posibles bombardeos, como protegieron las piezas blindadas, las cámaras blindadas en Israel. Corran a los refugios, era el lema. En Israel apenas suenen las sirenas y se fueron acelerando el ritmo, las tecnologías para captar las sirenas que anunciaban cohetes, y después misiles. En lugar de eso los llenaron de asesinos, los entrenaron para el asesinato, les dieron las armas más avanzadas que tenía el imperio del mal, Irán a su disposición, aprovecharon todas las conexiones con otros grupos terroristas, como el Líbano, que había casi tomado el poder absoluto, Hezbollah en el Líbano, hasta con los grupos terroristas en el Yemen, en la dictadura inclemente de Assad en Siria. eh, ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué no pensaron en los palestinos? Porque eso no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era gestionar Palestina. Nuestro objetivo era aniquilar Israel. Y para eso necesitamos reservar los lugares mejores donde podía haber escondite de todos los ataques para los combatientes, es decir, para los terroristas que tenían la consigna de asesinar a todo civil, independientemente de toda regla humana básica de la guerra misma. Eran terroristas simplemente, matar a cualquier sombra de civil israelí, judía, que estuviera cercana a ellos, y por los medios más horrorosos, que esos fueron los que usaron, para crear un terror absoluto, crear intimidación total, provocar éxodo en masa gigantesco. No lo lograron. Como otras veces en la historia, el pueblo israelí sumó sus fuerzas y se lanzó a enfrentar a los asesinos terroristas, utilizando toda la abnegación, el heroísmo de sus jóvenes. Y se lanzó a crear sobre la marcha, hubo startups para avisar dónde quedaba el mejor lugar para refugiarse. 1.200.000 viviendas de Israel nacieron antes del año 92, antes de que se crearan los primeros espacios blindados. Entonces no tenían espacios blindados en esos edificios de apartamentos o de viviendas. Entonces fue muy importante el startup que avisaba dónde estaba el espacio blindado más cercano para ir a refugiarse. Fue muy importante el WhatsApp
permitía avisar con más tiempo en cuanto salía un misil, anticipar segundos que podían significar la diferencia entre perecer o tener alguna forma de refugio. La ciencia y la tecnología israelí se pusieron al servicio absolutamente de la capacidad de defensa, de supervivencia y después del contraataque contra el ejército de genocidas que se está desarrollando a pleno y donde los indicios no hay, lógicamente, datos certeros en medio de la guerra, en donde los datos son parte misma del esfuerzo para salvar al pueblo de Israel de esta sombra genocida. Pero hay los datos que están ya hoy en la cultura, en los genes, en, la formación de generaciones, en el espíritu del Sahel, de las reglas de juego particulares que tiene ese ejército, que logró convocar en un solo día a 300.000 reservistas que acudieron desde donde estaban, en el exterior, en donde fuera que estaban, acudieron de inmediato al llamado a la Reserva de Israel para integrarse, fusionarse y estar en condiciones cuanto antes de entrar en acción para defender el honor, la dignidad y la existencia de Israel. Los primeros momentos, como todos sabemos, como el día de hoy, momentos emocionantes de solidaridad de muchos lugares del mundo, de los hombres de paz, de muchos lugares del mundo, de los hombres y las mujeres de paz. Después vino la ola antisemita, cómo el pueblo débil en la historia es capaz de defenderse de ese modo y de eh, hacer ver que su vida no ha sido servida, como decía el gran poeta Nathan Alterman, en bandeja de plata. Luchó con muchas víctimas por la independencia, consiguió la independencia, la defendió en 6 guerras y la está defendiendo ahora, no en bandeja de plata, sino en el heroísmo, la solidaridad de uno con otro. Este mes en Israel se superaron dos récords que parecían muy difíciles de superar: el número de donaciones que se duplicó respecto al número anterior, que era importante, y el porcentaje de personas que se dedicaron al voluntariado bajo todas sus formas, desde para médicos, enfermeras, de solidaridad en el campo de batalla, de reconstrucción inmediata de los kibutzim genocidados. ¿Cómo alguien puede proclamar que está defendiendo algo cuando su lema es no proteger al pueblo palestino, sino genocidar al pueblo israelí? Y para eso comenzó nada menos que con tratar de genocidar los kibutzim, la avanzada del progreso de las naciones. Lo resume muy bien la filosofía de uno de los mayores pensadores del mundo, el filósofo alemán Jürgen Habermas. Habermas cumplió ahora 94 años de edad, sigue totalmente activo,
escribiendo libro tras libro, libros monumentales que son un canto a un mundo en paz y a un mundo con los mejores ideales sociales. Habermas es el héroe intelectual de generaciones y generaciones. Uno de sus últimos libros se llama Teoría de la Sociedad eh, Civilizada, Participatoria, Democrática, que canta en ese libro cómo sería una sociedad de ese tipo y cuán viable es. 2000 páginas, como la mayor parte de los libros de Habermas. Habermas estos días almorzó con uno de sus mejores discípulos y el discípulo lo apuraba para que vayan a almorzar porque tenía hambre. Y entonces Habermas le dijo, no, 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 estás equivocado. Yo tengo 94 años, pero yo aprendí mucho de la vida. Luché siempre por los mejores ideales, aún en los peores momentos, y aprendí mucho de la vida. Y aprendí de que lo más importante no es el hambre, lo más importante no es comer, lo más importante es discutir. Lo más importante es discutir siempre, dijo Cabral. Sigue discutiendo y enseñando a discutir. Y todo el pueblo de Israel es un gran sitio de discusión permanente. Lo fue en las épocas de los profetas del Talmud y lo es actualmente. De discusión al servicio finalmente de los mejores ideales del género humano, conquistar la paz duradera, un mundo lleno de humanismo, liberar al mundo de las lacras, de la codicia desenfrenada, como la ha llamado el Papa Francisco y, y, y Martin Luther King, y crear en su lugar, reformar el mundo para crear un mundo cónsono con los 10 mandamientos y cónsono con el mandato de los profetas y con el ejemplo histórico del Estado de Israel. La diáspora conmemora hoy y debe conmemorar todos los días, sumando filas con el Estado de Israel en esta autodefensa de la existencia del Estado y de los mejores valores del humanismo. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.